Grabando. Bien, entonces vuelvo y empiezo. La actividad es una actividad evaluativa. Se deja una semana, pues debido a que realmente no hay mucho, digamos, hay un desarrollo, pero el desarrollo, digamos, tiene jueves, viernes festivo y el desarrollo no es mucho porque ya se ha venido trabajando con casos prácticos, ¿sí? Entonces, el caso práctico es muy similar, que es el formulario, que es este tipo que ven aquí. Vemos que trabajar en JavaScript y TypeScript, el evento Summit no cambia. Entonces, igual ahorita vamos a construir un formulario muy simple, donde vamos a integrar TypeScript y vamos a integrar un preprocesador. Eso no lo tienen que integrar ustedes, el preprocesador, sino que aquí ustedes lo hacen en hojas de estilo. Y no es muchas las hojas de estilo que van a hacer porque no hay ningún requerimiento que les está diciendo que debe ser responsivo, ¿sí? Es más en la parte de integrar TypeScript con HTML, la parte de DOM que se va a evaluar. Entonces, ¿cuál es su nivel de conocimiento de programación? Este es un tipo RAM, que este no se vio, pero es tipo RAM, por eso se definió acá. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene? Es un tipo radio button que ya vimos y este es un test área, ¿sí? Este es un checklist, es un tipo number, tipo string y los requerimientos son de que el formulario debe tener dos botones. Entonces, un botón que va a cumplir las funciones, un botón 1 de enviar datos y un botón 2 de limpiar datos. En el botón 1 de enviar datos, deben usar, aquí está, usar el evento Summit para el botón 1 y validar lo siguiente, que todos los campos deben ser obligatorios. Entonces, para que todos los campos deben ser obligatorios, hay una propiedad en cada input que es el require, ¿sí? Entonces, si require es igual a true, estoy obligando a que el usuario cuando le da on Summit, ¿sí? Me está diciendo, vea, valide el campo. Y eso lo vimos. Ahorita pues vamos a volverlo a ver. El formato de root debe ser número sin punto más dígito de verificación. Aquí sí les toca hacer quizás una función porque el input que van a hacer del root debe ser tipo string, ¿sí? Entonces deben validar de que sea solamente número y que sea sin puntos, pero que tenga el dígito de verificación, que solamente acepte caracteres numéricos y solamente acepte el guión, ¿sí? Para el dígito de verificación. El formato de teléfono móvil debe contener máximo, o sea, debe contener 9 dígitos obligatoriamente. Esto también, digamos, son los dos, ¿sí? Entonces ahí le está diciendo que el formato del teléfono móvil debe contener 9 dígitos, es decir, que si ingresa 3 dígitos, ¿sí? Le debe decir, pero es el formato, debe tener 9 dígitos. El tipo de campo tesaria debe contener máximo 300 caracteres. Eso quiere decir que si yo me llego a pasar más de 300 caracteres, debe decirle al usuario de que no se puede pasar en algún momento, ¿sí? No se puede pasar de 300 caracteres. ¿Es trampa si pongo un cuadrito aparte para el dígito verificador? No, no es trampa, ustedes ya miran, pero digamos el root, el problema es cómo van a validar eso. Entonces les tocaría es tener dos inputs, un input es, no sé, root 1 y otro input que diga root 2. Y tienen que validar que los dos estén llenos. Se podría hacer de esa manera también. No se puede hacer también de esa manera. Y validan de que sean numéricos. Si ya... Bien, el tipo de campo de tesaria, una vez se han realizado pues las respectivas validaciones, se debe ocultar el formulario. ¿Se acuerdan cuando dijimos que enviamos el formulario y lo ocultamos? Y eso básicamente era con un estilo, ¿sí? Que era display y era display tipo hide, tipo none, perdón, o tipo hidden también se utiliza. Entonces display lo que hace es ocultarlo y al ocultarlo, entonces oculta ese formulario. Ustedes lo pueden tener en un div embebido el formulario o solamente el for lo tienen con una ID y lo oculta y luego muestra un mensaje que eso también lo vimos, ¿sí? Tenemos una capa o un div
Y en ese edit, con JavaScript, colocamos inner HTML, que es colocar ese mensaje de texto. Y si quieren, pues le dan el estilo. O le dan estilo, pues, al span que han colocado como mensaje. El botón limpiar datos debe ser una función llamada limpiar datos, es decir, que cuando se le da a limpiar datos, ¿sí? El evento onSubmit de ese limpiar datos, ¿qué va a hacer? Ese evento debe llamar esa función limpiar datos y debe borrar todos los datos, ¿sí? En caso tal de que yo no le he dado enviar, pero llené algunos campos. Entonces, cuando le digo limpiar datos, lo que va a hacer es limpiar todos los campos que se encuentran llenos, ¿sí? Ese sería el propósito. El trabajo lo pueden hacer en Sublime Text. Realmente lo pueden hacer en Sublime Text con Visual Studio Code. Aquí voy a responder algunas preguntas que también ya me han ido haciendo. En la entrega de la actividad evaluativa, miren cómo dice la entrega de la actividad. Ya deben crear una cuenta de GitHub, ¿sí? Ya hay un video en la preclase. Existe un video de cómo enlazar, porque cuando ustedes crean una cuenta en GitHub, luego deben crear un repositorio, y al crear un repositorio, ustedes deben descargarse una llave a su equipo local, ¿sí? Para que ustedes puedan enlazar cuando van a decirle Git, pues deben descargar también e instalar Git. Cuando ustedes van a instalar Git, y van a subir su repositorio al repositorio que está en la nube, ¿sí? En la cuenta que han hecho, deben bajar un certificado, ¿sí? Como para decir, vea, hemos creado un certificado de comunicación donde se van a subir directamente los datos. Eso lo puede hacer de dos maneras. Uno, por terminal o por comandos, ¿sí? O dos, también GitHub tiene una aplicación para descargarla como interfase visual, ¿sí? Para el que no es muy amigable en la parte de interfase por línea de comandos, ¿sí? Entonces, lo puede hacer de las dos maneras. Entonces, ahí van a subir las fuentes. Lo que deben tener en cuenta es dejarlo público. Si ustedes lo dejan privado, cuando van a compartir la URL de su repositorio, a mí me parece que no va a existir, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. A veces dicen, no, pues lo voy a dejar público es para que no me lo copie ningún compañero o algo así, ¿sí? Que uno entiende. Pero deben dejarlo ya público porque yo lo voy a ver, ¿sí? Si no, entonces, si lo van a dejar privado, entonces tienen que darme acceso a mi correo sandra.cano@gmail, que es donde tengo mi cuenta de GitHub, ¿sí? Tendrían que tener esa parte. Bien. Las advertencias de las validaciones se deben mostrar después de enviar los datos. No, las advertencias de las validaciones, es decir, ahora vamos a hacer un formulario y cuando voy haciendo el formulario les voy a explicar esas advertencias. Es decir, las advertencias no dejan enviar los datos hasta que usted no cumpla todos los requerimientos. ¿Sí? Es esa parte. Entonces, vamos a hacer algo. Esta era la actividad. Voy a dejar esto abierto y vamos a trabajar hoy con Visual Studio Code, ¿sí? Lo pueden trabajar en su Sublime Text, no hay problema, ¿sí? Pero ya vieron que es Visual Studio Code porque tienen que trabajarlo con TypeScript, ¿sí? Entonces, las fuentes, cuando les digo, es que deben, miren en esta parte de la actividad, aquí, dice TS, ¿sí? Entonces deben subir el TS y el JS también, pues porque el JS lo van a embeber dentro del HTML, ¿sí? El TS lo que hacen es programar todo lo que iban a hacer, ¿sí? Y van a originar, entonces lo más, digamos, acertado es que puedan trabajar en Visual Studio Code, ¿sí? Con sus line test lo pueden hacer, pero si ya son muy familiares con la modo de línea de comando, el terminal, entonces como vimos ayer, que podemos hacer el terminal sin tener que usar Visual Studio Code para poder originar el JS, ¿sí?
Entonces pues, vamos a hacer, sino que lo bueno de Visual Studio Code es que tengo todo aquí. Tengo el terminal, ¿sí? No tengo que salirme de esta pantalla o esta interfase para poder, digamos, compilar los archivos de TypeScript para que me origine el JS. Entonces vamos aquí de nuevo, vamos a empezar un ejemplo práctico y es crear un formulario muy sencillito de usuario y contraseña, ¿sí? Pero vamos a ver, hoy vamos a agregar algo más, eso no lo tienen que hacer en su actividad práctica o en su actividad evaluativa. Hoy vamos a ver el procesador de hojas de estilos. Entonces hay varios preprocesadores de hoja de estilos, uno es LESS, uno es SAS y otro es Stylus, ¿sí? Desde el lado de frontend, digamos, ya no se trabaja directamente programar hojas de estilo CSS, sino que se trabaja preprocesadores de texto, así como JavaScript a veces no se trabaja directamente, sino que se trabaja a través de TypeScript, ¿sí? Además, porque los frameworks que se trabajan como Angular, que vamos a ver la siguiente semana, ya empezar con Angular, Vue, ¿sí? React, todos estos frameworks que trabajan desde el lado de frontend, trabajan básicamente con TypeScript y con preprocesadores de hojas de estilos, ¿sí? Entonces, uno de los preprocesadores de hojas de estilos que vamos a ver hoy es SAS. SAS es un preprocesador, lo mismo les dije, vamos a ver unas secuencias muy sencillas, es muy similar a cómo se programa una hoja de estilos, solamente que yo puedo nombrar variables dentro de la hoja de estilos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, los directorios JS, vamos a crear un archivo, index.html, aquí. Vamos a crear otro directorio de CSS y vamos a crear otro directorio donde vamos a guardar lo de TypeScript. Entonces aquí ya sabemos, aquí solamente es colocar HTML, ¿sí? O HTML y que me salga de una vez esta extensión que yo instalé en Visual Studio Code para que me agregue una estructura básica de HTML5. Bien, entonces ya puedo empezar, borro estos comentarios. Esta parte de aquí no lo utilizo. Aquí ahora embebo, digamos, al código y vamos a hacer un formulario. Entonces, aquí en formulario vamos a ponerle un ID que se llama formulario. Recuerden que aquí le tenemos que colocar el método post, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, cuando le damos el botón que es tipo submit, va a enviar los datos a través del navegador, ¿sí? Que eso sería como si fuera, digamos, estos datos. No sé si ustedes ven a veces unos navegadores. Vienen, por ejemplo, qué sé yo, paris.cl y a veces vienen slash, el signo de preguntas y dice, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Ese es un método get, que todas las variables vienen a través del mismo interfase, pues donde se va el browser. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un método post para que las variables que vamos a pasar, pues sean, digámoslo así, ocultas. Entonces, en este caso, vamos a crear un label y en este label vamos a crear lo mismo, siempre tenemos el for y ese for está ligado al ID con que vamos a crear el input. Entonces, en este caso vamos a crear un input test, type test, y vamos a decirle que este va a ser el del usuario, ¿sí? Entonces, vamos a decirle, también puedo cerrar los inputs. Este es un input test. Vamos a decirle que este va a tener un ID, ¿sí? Y este ID va a ser el de usuario. Y aquí vamos a decirle que este va a ser un ID usuario y este va a ser el usuario. También puedo decirle lo que habíamos visto, yo puedo también condicionar los inputs y decirle
que solamente tengan hasta un ancho determinado del usuario. Entonces, en este caso voy a condicionarlo a un máximo de 10 caracteres. Entonces, el usuario también puedo condicionarlo. En este caso vamos a hacer que el usuario sea más bien de un texto, sea un correo electrónico. Entonces, sí va a ser un tipo email. Y este lo podemos condicionar a 20. Y es obligatorio. Entonces, le tenemos que decir require. Ambos es admitible, solamente require colocarlo así. O colocarle require true. Ambos son admitibles. ¿Sí? Puedo dejarlo así o dejarlo de esta manera. ¿Profe? ¿Sí? En este esqueleto de formulario no también debería ser un UL y con un LI para que se vea de forma Sí, ordenada. exacto. Ah, sí, gracias, Roberto. Sí, sí fue Roberto, ¿cierto? Sí. Sí. Vale, es que como no veo es como la activación de la casilla. Entonces, aquí vamos a colocar un UL con una lista de elementos y vamos a colocarle dentro de LI. ¿Sí? Y lo mismo, entonces a este UL, pues miramos si le colocamos un ID, igual ese es el único UL y no tenemos que hacerle, digamos, mucho estilo. Y vamos a colocarle otro LI y aquí vamos a tener el password. Entonces voy a copiar esta parte y aquí voy a colocarle clave y este sería clave. Aquí hay un tipo password, ¿sí? Hay un tipo password. El tipo password es básicamente que no muestra los caracteres, sino muestra como asteriscos o puntos. Yo lo puedo, digamos, también lo puedo configurar. Vamos a adicionarle el placeholder. ¿Se acuerdan el placeholder? Que lo que hacía era que mostraba también dentro del mismo input, correo electrónico, o puedo decirle @correo. Y aquí es la clave. También podemos darle un máximo a la clave. Decimos que es obligatorio y aquí sería clave. Bien. Entonces ahí tenemos el LI y falta otro LI para adicionar el botón. Entonces en este caso vamos a adicionar un tipo button. ¿Sí? Vamos a adicionar un tipo button y vamos a decirle que sea submit, ¿sí? No sea button, sino submit, porque submit es el que va a cumplir, digamos, el submit es el evento submit. Si yo le digo button, entonces button va a leer el evento on click, ¿sí? Entonces debo decirle submit, ¿sí? En el botón limpiar datos puedo decirlo como button, ¿sí? El botón limpiar datos puedo hacerlo tipo button, pero el de enviar datos debo hacerlo tipo submit, que lo que va a hacer es, digamos, leer toda esa etiqueta donde viene el formulario. Aquí yo voy a decirle, le puedo dar el ID al botón, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo decir enviar y ya le digo el enviar datos o iniciar sesión, ¿sí? O entrar, pues, cuando entramos a la página. Entonces, aquí ya tenemos los dos, ya hemos cerrado el for, ¿sí? Y ya tenemos nuestro formulario. Voy a salvar y ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya salvé y vamos, si queremos abrirlo para mirar cómo quedó, igual no tiene nada de estilo. Este es nuestro formulario ahora. El require, si vemos y le damos inicio de sesión, no nos deja enviar los datos, ¿sí? Por más de que le damos clic, nos está diciendo, vea, es que no voy a enviar los datos hasta que usted primero complete este campo que es obligatorio, ¿sí? Entonces, uno debe completar el campo. Si yo le coloco solamente así, me va a decir, vea, es que debe incluir el arroba porque la dirección es obligatoria. Ya cuando el require me está diciendo eso. Entonces, debo colocar o cualquier correo, pero él valida que sea un arroba y que tenga un punto.
Le coloco acá y vuelve a decirme, vea, es que usted clave es obligatorio, ¿sí? No le estoy diciendo, sí le estoy diciendo el tamaño, pero la clave aparece oculta, ¿sí? Entonces inicio sesión y ya envía los datos. En este caso, yo no le coloqué nada, ¿sí? O sea, no dije nada de qué acción debía hacer cuando se enviaran los datos, ¿sí? Entonces voy a cargar aquí y ya voy a hacer eso. Entonces, una vez detengo acá, que eso es lo que tenemos que hacer con el TypeScript. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear una hoja de estilos, pero dijimos que la hoja de estilos, vamos aquí a ya trabajar con preprocesador. Entonces, vamos a trabajar con SAS. Entonces, debemos instalar una extensión y esta extensión se llama LightSAS. LightSAS, que es esta que yo tengo acá, se llama LightSAS, ¿sí? Y también, a ver, instaladas. Acá. LightSAS Compiler, ¿sí? De compilador. Más bien vamos a instalar esa, LightSAS Compilador. Y esa es para yo tener, es decir, cuando yo escriba el código en SAS, de una vez él me va a compilar en CSS. Entonces debemos instalarla. Una vez ya la tenemos instalada, el LightSAS Compiler, entonces ya vamos a proceder a hacer la hoja de estilo en formato SAS. SAS, su extensión es SCSS, ¿sí? Su extensión es SCSS. Entonces voy a tenerla acá, voy a ir de nuevo acá. Y voy a ir acá al CSS, ¿sí? En el CSS voy a crear un archivo y ese archivo voy a decirle que es estilos.css. Cuando yo le digo esto, ustedes ven que hay un icono que es el icono del compilador de SAS, ¿sí? Existen otros, como les decía, LESS y hay otro que se llama Stylus. O sea, SAS no es el único preprocesador, ¿sí? De hojas de estilos. Entonces aquí ya tenemos un preprocesador y, por ejemplo, UL. A UL vamos a darle estilos. Y a UL vamos a decirles, esos estilos que le dábamos a UL era básicamente con la lista. Que la lista fuera none. ¿Sí? Que no hubiera. Eso era lo que le dábamos al estilo. Entonces, voy a salvarlo y para que él me compile, en la parte de abajo, si ustedes ven, hay algo que dice wash SAS, ver SAS. Tiene la misma función en TypeScript que cuando le decíamos wash y él lo que hacía en modo ver, cualquier cambio que detectaba lo que hacía era compilarlo y pasarlo a JS, ¿sí? De la misma manera, cumple la misma función SAS. Entonces voy a pasarlo y él está viendo y automáticamente me origina dos, ¿sí? La que yo necesito es estilos. Si ustedes ven, también se me olvidó decirles, la sintaxis de SAS es muy similar a CSS, ¿sí? ¿Qué lo cambia? Por ejemplo, yo puedo declarar variables dentro de SAS. Ahorita lo miramos, ¿sí? Pero digamos por ahora, SAS es muy similar a CSS. Entonces ya vimos que nos originó el CSS, ¿sí? Entonces, como nos originó el CSS, lo que ya podemos hacer es vincularlo acá. ¿Dónde lo vamos a vincular? Aquí en href. Denme un segundo, que creo que alguien está acá abajo. Donde tengo el cursor, en la parte inferior, dice wash. Voy a pararlo y dice wash SAS, como un ojito. Aquí tengo el cursor, no sé si alcanzan a ver, y tengo el cursor con estilo manito y lo activan. Entonces, al activar, lo que está haciendo es cualquier cambio que él detecta,
lo que va a hacer es de una compilarlo y originar. Bien. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, CSS funciona casi de la misma forma que TypeScript, que es como un traductor de del Ajá, CSS. sí. Sí, pero es más ordenado. Usualmente, digamos, mucho más ordenado el SAS que un CSS, ¿sí? Y por eso suelen trabajarlo, porque yo puedo trabajar de una manera mucho más ordenada estos preprocesadores de hojas de estilo. Y desde el lado de frontend siempre suelen, digamos, trabajarlo de esta manera. Pero, por ejemplo, un ejemplo, yo puedo declarar variables aquí. Voy a declarar una variable. Entonces, voy a declarar una variable como decirle, voy a declarar los colores. Entonces, yo puedo decir que el color rojo va a ser, y aquí le digo, el tipo de color. Voy a decir cualquier color, no sé bien el color rojo. Entonces, voy a decirle que voy a hacer este color. Bueno, esto es gris, creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Entonces, ahí coloco un color y ese es el color rojo. Cuando yo esté acá, por ejemplo, yo puedo decir que el LI va a tener un color, cada texto, y ese color va a ser el rojo. ¿Sí? Eso yo lo puedo hacer en SAS. En CSS yo no lo puedo hacer. Cuando lo compilo, ¿sí? Para él esta declaración de variables, digámoslo, es invisible. Lo mismo que en PyScript era invisible lo de interface. Entonces, cuando vamos a ver la compilación de hoja de estilos, él solamente le asignó el color, pero en ningún momento vemos la declaración de la variable que ha hecho, ¿sí? Que ha hecho acá arriba. Profe, con estas variables puedo, ¿cómo se llama? Declarar, por ejemplo, una extensión larga de CSS, por ejemplo, lista equivale a UL, LI, 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 por ejemplo. Sí, también se puede hacer como funciones dentro de la hoja de estilos de SAS. Ajá. Sí, eso, digamos, se hace, es para ahorrarse, digamos, ciertas cosas de que yo ya no quiero, por ejemplo, el color rojo va acá y luego tengo una hoja de estilos muy larga donde tengo varios con el color rojo, rojo, rojo por allá, digamos, en varios estilos. Pero luego me dijeron, no, es que ya no es rojo, sino azul, ¿sí? Entonces me tocaría cambiar por cada color cuando puedo ir directamente a la variable que va a afectar todos los elementos donde he asignado ese color, ¿sí? Y lo mismo puede hacerse con funciones, ¿sí? Entonces, ahorita vemos otro caso, ese es para que pudieran mirar. Lo mismo si es fuente, estilo de fuente, yo puedo decirle fuente y lo mismo, un estilo de fuente puedo asignar, quise yo quiero la cherry, ¿sí? Y acá puedo ya definir full style, ¿sí? Pero puedo hacer lo mismo y puedo decir que es tipo fuente, ¿sí? Entonces es más fácil que afecte toda la fuente directamente a una etiqueta y luego esta fuente la puedo cambiar directamente desde la variable, ¿sí? Puedo hacer esa parte. Bien, entonces, ahora vemos algo más, es para mirar esta parte. Entonces, una vez que él está viendo, digamos, cualquier cambio, lo va automáticamente a transformar en hoja de estilo. Entonces, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya a vincular la hoja de estilo. Si ustedes ven el CSS, yo lo tengo en la misma, el SAS o el SCSS lo tengo en la misma ruta. No es importante, si quiero las puedo separar, ¿sí? Pero las tengo en la misma ruta para que pueda originarme el CSS, digamos, en la misma ruta donde lo tengo. Entonces aquí voy a decirle CSS slash y voy a decirle estilos, ¿sí? Obviamente cuando se sube al servidor solamente, es decir, al servidor que, o a producción, se conoce así la palabra, ¿sí?
que es usualmente pues se tiene un servidor de pruebas y también un servidor de producción, que ya es, vaya y llévelo a producción, ¿sí? Que es el ambiente real. Entonces, ese servidor de producción, uno no sube estos CSS, ni tampoco sube los TypeScript, solamente subiría los JS, ¿sí? Lo mismo cuando vamos a ver en Angular. En Angular, desde el lado de programación, se trabaja TypeScript, se trabaja también con preprocesador, pero normalmente lo que se sube a producción son JS, CSS y un HTML, ¿sí? Él origina, es decir, él compila todo, el framework, y luego origina, digamos, él tiene un comando para originar y decir, voy a llevar todo a producción. Y esa producción significa que va a originar las fuentes HTML, JS y CSS respectivas que se van a subir al servidor. Bien. Después de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esto. De nuevo, vamos a correrlo. Entonces, hasta ahora aquí va bien. Y ya ahorita le damos estilos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, ahora seguimos dándole más estilos. Vamos a mirar la parte de TypeScript. Entonces, en el TypeScript, recordemos, primero, entonces, podemos hacer, abrir terminal. Vamos a abrir un nuevo terminal. Y podemos iniciar, recuerden, TSC ini para iniciar TypeScript. Entonces vamos a decirle TSC ini. Entonces cuando ya originó el archivo tsconfig. Como ya originé el archivo tsconfig, entonces recordemos que debemos habilitar el loadir. Que básicamente le estamos diciendo, vea, cuando usted compile, quiero que me origine esas compilaciones a JavaScript en un directorio. Y este directorio va a ser el JS. Acá. Entonces venimos acá y ya tenemos nuestro directorio. Todavía no hemos creado nada, ¿sí? Y esta, vamos a pasarla por false por ahora. Vamos a pasarla. Esta quiere decir básicamente que no voy a habilitar restricciones en las validaciones de JavaScript. Entonces, por ahora voy a dejarlo strict false. Bien. Entonces, una vez ya tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, voy a empezar a crear el primer archivo TypeScript. Voy a, digamos, ubicarme dentro del directorio TS y voy a decirle acá en TS app.ts. ¿Sí? Si no le damos solamente app, nunca va a compilar. Y acá ya vamos a empezar a hacer de TypeScript. Entonces, lo primero, voy a cerrar este config. ¿Qué debemos hacer? Es leer el evento Obsumi, ¿sí? Entonces, primero, lo que hacíamos, en este caso vamos a darle un LED. Y en este LED, ¿qué vamos a hacer? Vamos a este LED a decirle formulario y vamos a decirle document primero y de document que venía. Déjenme, admito a alguien. Bien. En document venía get element by ID. Entonces vamos a colocar el ID para poder leer todo el objeto, digamos, en este caso, lo que contiene formulario. Entonces aquí le decimos formulario. Entonces, formulario, si ustedes ven, es un objeto como tal. ¿Cómo me doy cuenta que es un objeto? Le voy a dar console load formulario. Entonces voy bueno, todavía no lo he puesto en modo wash, ¿sí? Para que él me pueda ir, cada vez que yo hago algo y origino un cambio, me lo puede ir haciendo de manera en tiempo real. Entonces vamos a decirle tsc-wash, ¿sí? Y ahí ya empezó en modo wash, ¿sí? Lo mismo que empezaba SAS. Entonces ahí originó el app
Y lo único que hizo fue cambiar, porque le declaré LED, ¿sí? En TypeScript las declaraciones son tipo LED. Y aquí lo que hizo fue originar un var, ¿sí? Lo mismo que habíamos hecho. Entonces vamos, ya también hemos cambiado, ¿qué hemos cambiado? Que ya no corremos directamente de la carpeta como hacíamos siempre, sino que ya tenemos instalado un servidor web, ¿sí? Entonces, hacemos uso de esta extensión que es LiveServer, y LiveServer, si ustedes ven, nos pone una IP automática, que es la 127.0.0.1 por default, con un puerto. Dos puntos, este es un número de puerto. Viene siempre la IP. Por default, las URLs corren en el puerto 80, 80, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, están por default y no se ven. Entonces, aquí está la IP y en este es el puerto 5500 que corre LiveServer. Y acá está el índice. Voy a mirar acá que creo que aquí hay preguntas. ¿Profe? TSC-wash. Profe, perdón, otra pregunta. ¿Cuál Sí, es la gracia de ocupar este live server o cuál es la diferencia entre simplemente abrir el archivo de forma root a tenerlo en un servidor? vale. Aquí no se le ve tanto como la gracia, digamos, se ve la gracia es, por ejemplo, cuando estamos corriendo un archivo más desde el lado de backend, ¿sí? Y tal vez, si es del lado de frontend, a ver, tal vez, digamos, este live server, digamos, es para decir esta ruta, la del index, ¿sí? Cuando yo quito este index, ¿se acuerdan que les decía el por qué la página inicial debe ser index.html? Es como para conocer. Pero como estamos trabajando desde el lado de frontend, ¿sí? El CSS o HTML, yo lo puedo hacer directamente desde el directorio. No, digamos, es necesario el live server, ¿sí? Cuando ya sí trabajemos con Angular, sí es necesario un server. Digamos, es como esa la respuesta. Digamos, aquí no es tanto la gracia. Se puede correr de ambos. Ambos se admite. Yo lo puedo correr así o lo puedo correr utilizando un servidor. Bien. Sigo para acá. Ya tengo esta parte. Entonces vamos a mirar, voy a habilitar. Esta herramientas. Y en esta herramientas yo le había dado console. Ah, bueno, no he adicionado el JS, ¿sí? Entonces tengo que adicionar el JS para poder ver la respuesta. Y aquí recuerden que debo adicionarle esta etiqueta asynderf, ¿sí? Asynderf lo que hace es que él pueda hacer uso, digamos, él puede hacer el llamado, digamos, a esta parte, al formulario, ¿sí? Si yo lo llamo también abajo, ya está abajo del body, entonces él no me va a originar errores, ¿sí? Con esta etiqueta además. Entonces aquí voy a decirle JS y voy a decirle appjs. Esta manera de llamarse al final suele ser porque primero deben cargar todas las etiquetas del HTML, porque si carga esta en la cabecera inicial, es decir, si yo lo ubico acá, muy posiblemente no ha terminado de cargar todas estas etiquetas, ¿sí? Cuando estoy haciendo el llamado, y lo que va a hacer, por ejemplo, va a salir un error diciendo que no encuentra el ID formulario, ¿sí? Posiblemente va a ser eso. Entonces aquí ya tengo, salvo, vuelvo a correr y aquí, si ustedes ven, estoy imprimiendo todo lo que tiene for, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene formulario, él me está trayendo, mire, todo por defecto. Me está trayendo todo lo que tiene
acá en console. En console, él está imprimiendo toda la estructura que tiene el ID formulario. ¿Sí? Y esa es toda la estructura. Ahora bien, entonces estoy acá y en esta parte, ¿qué seguía? ¿Se acuerdan? Tengo que llamar al evento onSubmit. ¿Cómo lo hacía? Formulario. ¿Qué más hacía? Había algo que era de listener, de escuchar el evento. ¿Cómo era? Add event listener. ADD Event Event Listener. Y ABB Event Listener, entonces aquí que ubicábamos, tipo Submit. Submit. ¿Y qué más hacíamos? Una función. Y ahí llamábamos a una función. ¿Esa función qué estructura tenía? Así, simplemente. Pues sigue el evento, por defecto. Función, el evento, y ahí la tenemos. ¿Sí? El evento es para poder mirar, digamos, o leer lo que está haciendo el evento. ¿Qué más teníamos ahí? Nada más, es decir, cuando le damos Submit, hemos presionado el botón. Ahí me está originando, miramos, y no hemos hecho nada, contrario. Entonces, de nuevo, el evento no lo he podido presionar hasta que no valide los campos. Entonces, voy a colocar cualquier campo, cualquier valor, y tenemos un submit. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Es decir, vino acá y de una saltó. ¿Qué pasa ahí? Para que quede mejor, lo probamos para que puedan ver el error directamente aquí. ¿Qué pasó? Mostremos ahora sí acá el error. Falta una línea. Y aquí le colocamos 1, 2, 3. Y miren lo que pasa. De una, ¡pum! Salta y no, o sea, de una entra, pero pasa de ahí. ¿Qué pasa? Falta el prevent. ¿Falta qué? Creo que el prevent, ¿no? Falta aquí, antes, evento.prem default. ¿Sí? Hay que colocar para que ese prem default lo que hace es quédese ahí y no vuelva a refrescar todo. Un callback. Digamos que puede ser, este ayuda a esa parte del callback. Entonces aquí ya lo tengo, vuelvo acá. Y cerciorémonos que ha hecho el cambio acá. Y de nuevo, entonces vuelvo, refresco. Y vamos a hacer algo. Entonces, 1, 2, 3, cargo, ¿sí? Y ahí ya se queda. Hemos presionado botón, hemos presionado botón, hemos presionado botón y tantos se quedan ahí. Una vez que he hecho esto, entonces ahora sí que vamos a hacer. Como ya se queda ahí y lo podemos nombrar al inicio, ahora sí necesitamos leer los valores de los campos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Cuál es la... ¿Habría algún problema, por ejemplo, en usar funciones flecha? No, no hay ningún problema.
El problema es que no hemos visto y si algunos no saben, no sabrán eso. Pero no hay problema en usar funciones flecha. Es más, TypeScript trabaja funciones flecha. Gracias. Bien, el funciones flecha tiene una estructura, bueno, luego la vemos todavía, no la veamos más bien para no confundirlos en esta parte, pero la función flecha es una abreviación, ¿sí? Es una abreviación, digamos, de esta declaración que hay acá, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es el término de la función flecha. Ya que tenemos aquí, de esta parte que tenemos aquí, ¿qué nos seguiría? Es decir, ¿cómo podemos leer el valor de cada campo? ¿Cómo lo habíamos hecho? ¿Cómo leíamos, por ejemplo, cada campo? ¿Cómo podría leer cada campo? ¿Quién me podría decir? Sí, podrías probar con el Live Server también. ¿Quién me Habría que podría llamar al decir? documento, o sea, Habría hacer una variable de algún tipo o simplemente llamar al documento y tener el objeto dependiendo del ID. Ok, ¿y a qué documento debo llamar? ¿A qué ID tengo que llamar? Eh, Voy a imprimir algo acá. Console.log formulario.length. Vamos a ver si formulario, no, este no. Bueno, hay varias alternativas. Una, ¿qué ID tiene usuario, cierto? Cada elemento input tiene una ID. Y este ID yo lo puedo llamar y puedo hacer el llamado de este valor. Entonces, por ejemplo, puedo declarar let usuario, de nuevo, document.getElementById. ¿Y cómo se llama este input? Se llama usuario. Luego puedo hacer un let que se llame clave y puedo decirle document.getElementId y puedo decirle clave, ¿sí? Entonces, de tal manera que cuando lo llame acá, coloquémoslo al final. Cuando lo llame acá, ¿qué vamos a decirle? Console.log, por ejemplo, usuario.value, ¿sí? Ahora, el value, ¿por qué me está generando un valor? Porque está diciendo que este elemento usuario debo declararlo tipo any y debo definirlo de tipo any para que él pueda asignarle como si fuera un objeto, ¿sí? Porque está diciendo, esto en sí es un objeto, usuario, porque viene con unas propiedades, ¿sí? Pero está diciendo este objeto de qué tipo es. Entonces uno debe decirle que es de tipo cualquiera, es decir, que este se asigne dependiendo de la asignación cuando lea el ID usuario, ¿sí? Entonces en TypeScript eso sí hay que tenerlo presente. Cuando lo hacíamos en JavaScript nosotros solamente le decíamos var, pero cuando lo pasamos a JavaScript, JavaScript no le importa y lo va a pasar a var document.getElementById usuario o getElementById clave, ¿sí? Entonces una vez lo tengamos, solamente vamos a mirar. Recargo de nuevo porque he hecho cambios en JavaScript y inicio sesión y aquí ya tengo el valor, ¿sí? Lo mismo para clave, ¿sí? Punto value, ¿sí?
Ahora, en TypeScript yo puedo también imprimir, o puedo concatenar de otra manera, y es el concatenado en TypeScript es de esta manera. Es como si fuera tilde, no comillas simples, sino tildes, ¿sí? Y coloco en pesos y en llaves el valor, ¿sí? Y dejo espacio, ya no más espacio. Y de nuevo coloco signo pesos, llaves y sería clave.value, ¿sí? También Perdón, profe, ¿esto para qué era? eso es para concatenar en TypeScript. Cuando él ya lo origina, miren lo que él origina en JavaScript, el concatenado. ¿Sí? En TypeScript, el concatenado puede ser de esta manera también. Y suele trabajarse más de esta manera el concatenado en TypeScript. Pero cuando él ya compila, TypeScript le toma, como hemos visto, más. ¿Sí? Vuelvo a pasarlo aquí. Él lo toma como si fuera un más y un más. ¿Sí? Entonces aquí solamente voy a compilarlo. De nuevo, lo corro. Inicio sesión y ahí ya estoy compilando los dos valores. ¿Sí? La clave que he dado. Y acá lo mismo. Entonces, ya hemos validado porque la validación está dentro del formulario, que ha sido obligatorio y que a la vez este tenga el formato. Pero no le hemos dado, digamos, una validación como tal, pero ya él ha pasado, digamos, por todas las validaciones antes de entrar al evento Summit. Es decir, si entró al evento Summit es porque cumplió todos los requerimientos. Entonces, cuando vino acá, lo único que vamos a hacer es desaparecer el formulario, ¿sí? Entonces, pero antes de desaparecer el formulario, tenemos que hacer que imprima el mensaje. Entonces, en el index vamos a colocar, en el lado de afuera, podemos colocar una capa de un div que se llame mensaje, ¿sí? Y ese mensaje puede estar de manera oculta, ¿sí? Entonces, podemos hacer lo que sea oculto. Entonces, ¿dónde se va a poner oculto? Vamos al estilo y vamos a decirle qué mensaje, ¿sí? Mensaje, igual, como es un ID, lo coloco con el numeral y voy a decirle display y puedo decirle displays none, ¿sí? También hay un display tipo hidden, ¿sí? También hay un display tipo hidden, el que les decía. Entonces yo puedo decirle display none. Cuando yo le digo display none y aquí, perdón, le di clic donde no debía. Y aquí miro que está en manera watching, entonces debe originarme también automáticamente, él ya me está originando, ¿sí? Es decir, yo no estoy tocando CSS ni JS, solamente estoy tocando TS y CSS. Y todo lo demás, cada vez que yo hago un cambio, me está originando el CSS y el JS, ¿sí? Para mí es transparente, digamos, la compilación, solamente pruebo de que esté funcionando bien. Entonces aquí vamos a ver y vemos, en este caso, vamos a cargar de nuevo. Aquí mensaje, creo que debemos colocarle hidden. Bueno, aquí mensaje no lo tiene que ocultar, igual no se ve, ¿sí? En esta parte. Y lo que vamos a hacer, aquí no lo está ocultando. A ver, déjenme. Vuelvo a cargar esto. Entonces, para que se oculte el mensaje, ¿qué creen que debe hacer? ¿Sí? Aquí está mensaje, pero está en none.
que debería estar mensaje para que este div esté oculto. Hidden. Vamos a colocarle importa hidden. El problema es que no lo está aceptando. Hay un display plot por ahí. Esperen, yo cierro esto que no me deja ver acá. Y cierro esto. Ahí no lo está aceptando. Vamos a ver. Bueno, ahí voy a cerciorarme si realmente lo está ocultando. Voy a colocar aquí un mensaje, cualesquiera. Y voy a colocar aquí algo. Sí, sí lo está ocultando. Bien. Entonces, en esta parte, que leí un mensaje y no lo colocó, sí lo está ocultando, sino que no se ve, digamos aquí, se ve como se ve, pero, o sea, no se ve como un nivel de gris para admitir que está oculto el tag. Está oculto en la hoja de estilos. Bien. Entonces, en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos mensaje, que mensaje está oculto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de que cuando hemos visto de que los datos dan validado en Summit, vamos primero a colocar el mensaje. Entonces, para colocar el mensaje debemos declarar otra variable, ¿sí? Que sea mensaje, tipo any. Y de nuevo, document.get element by id. Y vamos a colocarle mensaje porque le hemos colocado el ID que se llame mensaje. Recuerden acá. Se puede comilla simple o comilla doble. Sí, recuerden que a mí siempre se me olvida, pero háganlo con comilla doble para no generar problemas. Y tiene que ser método post, recuerden. Sí, método post. El option, para que no les origine error en el live server, es mejor colocarle numeral, ¿sí? En caso tal de que, porque el option es el que cuando yo doy el evento un submit, el option lo que hace es redireccionarlo a otra página en caso tal. Entonces, en este caso, si le decimos esto, no va a suceder. Entonces, en este caso, vamos a declarar mensaje, ¿sí? Y vamos a decirle ahora lo mismo que habíamos visto, mensaje, y era el inner HTML, ¿se acuerdan? Entonces, el inner HTML lo que hace es que yo puedo embeber también un mensaje, no solamente texto, sino también un texto con código también en HTML, ¿sí? Entonces, en este caso voy a decirle, qué sé yo, bienvenido, ¿sí? Y al colocar el mensaje, antes de colocar el mensaje, yo debo ocultar el formulario. Entonces, ¿cómo oculto el formulario? Formulario punto estilo punto display punto o igual a none, ¿sí? Y por eso mensaje no debe estar dentro de formulario, porque si yo oculto todo formulario, pues se me va a ocultar el mensaje, obviamente, ¿sí? Entonces, por eso, en el HTML, el mensaje está fuera del ID del formulario, ¿sí? Entonces, en este caso, perdón acá, está mensaje.innerHTML, está bienvenido y ya, si usted quiere, le coloca color, ¿sí? Qué sé yo, que aparezca en color rojo, 4, ¿sí? Y ahí ya lo tenemos. El Event Preview lo tenemos aquí. Entonces lo damos igual. Original nuestro JS, ¿sí? Y esto no cambia porque esto es muy similar con JavaScript. Entonces, de nuevo, refresco, coloco el correo, le digo iniciar sesión y ¿qué me faltó? Va a ser visible mensaje.
¿sí? Porque mensaje está oculto. Entonces me faltó decirle mensaje.style.display blot. Entonces acá lo tengo. De nuevo, 1, 2, 3, y ahí ya tengo bienvenido, ¿sí? Entonces ahí ya ahorita entramos a los estilos. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, profe, tengo un problema. Me Dime. sale en el TSS que el objeto formulario es un objeto null. En el... En TS. Aquí, en esta Claro. parte. Sí. Colócale de esta manera. 2 puntos any. Ujú. Y vuelve a compilar a ver qué te sale. Ahí se arregló. Es que anteriormente, por ejemplo, si yo colocaba formulario y un signo de pregunta, me tomaba. Pero cuando borro el signo de pregunta ahí me dejaba. No me dejaba, perdón. Cuando le colocabas aquí formulario, signo de pregunta. Claro, no, cuando yo quería usar la variable formulario.add, me decía formulario signo de pregunta. Ah, dentro del tsconfig habilitaste el modo estricto a false. No. Tienes que dejarlo, si lo dejamos como truth, quizá nos va a presentar más problemas. Obviamente, por eso te estaba validando. A ver, aquí, por ejemplo, si ustedes ven, ya lo pasé a modo estricto, true, y me dijo qué evento debo declararlo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo dudo qué tipo de variable o el objeto, qué tipo de... El objeto en este caso es un objeto que se va a capturar del evento submit, en este caso le digo any, ¿sí? No quiere decir que todas las voy a declarar tipo string, pero esto viene como un objeto. ¿Por qué un objeto? Porque yo uso usuario.value, usuario.id, usuario.type. Es un objeto como tal que tiene unos atributos, ¿sí? Entiendo. Igual la diferencia entonces de usar formulario 2.any a usar formulario sin el any, al fin y al cabo. No, es decir, no hay diferencia. El problema es que TypeScript, cuando se declara este tipo, para él, y está en modo restringido, para él es importante que pueda definirse al menos el tipo de ese objeto. Si ese tipo de objeto no está definido, entonces al menos dígale que es cualesquiera asignación. Sí, es más una restricción de TypeScript como tal. ¿Sí? Es una restricción más en la sintaxis de TypeScript. Gracias, Es profe. más, vale. Porque cuando ustedes van a ver en JavaScript, él lo pasa tal cual, ¿sí? El tipo de referencia. Es más, en TypeScript, cuando uno hace una declaración, yo digo, por ejemplo, nombre está, no, nombre está. ¿Sí? Quizá me admita esto, pero si yo lo tengo de manera obligatoria, cuando él vaya a compilar, quizás, luego me va a decir, vea, es que usted debe definir el tipo y ahora sí asignarle. ¿Sí? Que eso es lo más, digamos, eso es lo que es la sintaxis de TypeScript como tal. Voy a leer acá los chats y creo que había alguien que estaba escribiendo. Inner HTML. No es, acá es inner HTML y es mensaje. ¿Sí? Bien, miremos un poquitico, ¿hasta ahí hay preguntas o no hay ninguna pregunta? Creo que está claro, ¿sí? En esa parte. Bien, dentro del ARSAS yo también puedo crear lo que les decía, variables, ¿sí?
Dentro de las variables también yo puedo crear como tipo funciones, ¿sí? Entonces voy a hacer el ejemplo de una función. Si yo voy a crear una función, yo debo crear esa función como una arroba, ¿sí? Entonces voy a decirle, y debe tener el nombre de missing, ¿sí? El arroba missing, y ahí vendría el nombre de la función. Entonces voy a decir un nombre de la función, qué sé yo, que vamos a hacer que es un cuadrado, ¿sí? Y a un cuadrado vamos a pasarle unos parámetros, es decir, que el cuadrado va a variar en tamaño, en ancho y en color. Entonces yo puedo pasarle parámetros, estoy creando una función. Y en ese cuadrado voy a pasarle un parámetro. Entonces el parámetro viene de igual misma como vienen las declaraciones de las variables, un numeral. Entonces vamos a decirle aquí ancho, coma, y vamos a decirle color, ¿sí? Entonces esto es una función. Entonces voy a decirle que el ancho va a depender de ancho, ¿sí? Y el color de ese cuadrado va a depender de la variable color, ¿sí? Y puedo dejar, aquí no, aquí es background color, perdón, porque con un cuadrado yo lo coloco todo en background, el color solamente es para el texto. Entonces ahí viene un ancho y viene un color, ¿sí? Y el height, como es un cuadrado, tiene que ser ancho y altura del mismo tamaño. Entonces vamos a decirle del mismo tamaño, ancho. ¿Sí? Entonces yo tengo un cuadrado. Ahora, ese cuadrado yo lo puedo hacer uso, digamos, por ejemplo, en un estilo. Entonces voy a decirle, por ejemplo, un estilo cualesquiera. No lo tengo aquí contenido, pero voy a suponer que tengo un div. Bueno, sí tengo un div por ahí en mensaje, pero vamos a suponer que tengo un div que se llama contenedor, ¿sí? Más bien para quitar esa parte. Entonces, ese div con ese contenedor, yo puedo incluir esa función. Entonces, yo debo decirle include, y en include debo colocar cuadrado. Y debo pasarle los dos parámetros. Entonces, los dos parámetros serían el ancho. Entonces, yo puedo colocar, qué sé yo, 20px. Y puedo colocar el color y puedo colocar el color blue, ¿sí? En este caso. Y eso sería. Entonces, yo tengo un contenedor. Entonces, por acá voy a ubicar afuerita un div con un ID que se llame contenedor. Y ahí lo tengo. Entonces ahora lo voy a compilar todo esto y voy a salvarlo y vamos a ver cómo viene el estilo CSS. Entonces mire que la función es transparente para él y solamente colocó esto, los valores que le he pasado como tal, ¿sí? Entonces este tipo de funciones suelen trabajarse también mucho en los preprocesadores, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando lo voy a ver acá, ¿sí? Aquí veo mi cuadrado de tamaño azul y del ancho de 20 por 20. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno. Entonces, yo puedo crear, por ejemplo, tengo otro div, pero la función y puedo tener otro contenedor 2. Pero solamente lo que hago, ya no tengo que incluir todos esos estilos, sino solamente hago el llamado a cuadrado. Y cuadrado va a cambiar de tamaño y va a ser de 30 píxeles y va a ser de un color y va a ser de color rojo, recto. ¿Sí? Y no tengo que volver a copiar todos esos estilos. ¿Sí? Entonces puedo tener un segundo contenedor, ¿sí? Contenedor 2. ¿Lo llamé contenedor 2? Sí. Lo llamé contenedor 2. Entonces hago el llamado, lo cargo y ahí tengo mi contenedor 2. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, ahorra mucho, ¿sí?
cuando son la declaración de funciones, porque no tengo que sobreescribir toda esta parte. Entonces, para eso también se utilizan los preprocesadores. Bien, no sé si tengan más preguntas. Voy a darle stop.